Buenos días, mi nombre es Ángela Vélez y en nombre de Software Shop, empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado para Latinoamérica, les doy la bienvenida a la presentación Aprender a utilizar e interpretar tablas dinámicas con Microsoft Excel, cuyos objetivos son manejo de Excel de manera ágil y sencilla, conocer los fundamentos, conocimientos necesarios para poder crear y diseñar tablas dinámicas de forma asertiva en Microsoft Excel. Esta presentación estará a cargo de Wilmer Ramírez, quien es ingeniero financiero, certificado en NIF, operador de Bloomberg y auditor interno en la norma ISO 9001-2018. Tiene amplia experiencia en solución de problemas en áreas administrativas, contables y financieras en empresas del sector real y estatal. Entonces, pues, Wilmer, muy buenos días, te cedo la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Wilmer Ramírez. Soy instructor de Software Shop para Latinoamérica, ingeniero financiero. Y es para mí un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Y vamos a ver cómo crear tablas dinámicas. Entonces, vamos a ver cómo es la definición de una tabla dinámica. Vamos a ver qué es una tabla dinámica. Resulta que Excel cuenta con varias herramientas muy poderosas para visualizar los datos que están contenidos en él. Y entre ellas están las tablas dinámicas, las cuales permiten agrupar la información de varias formas con el fin de poder realizar mejores análisis, y pues es una cualidad que facilita crear reportes flexibles, detallados, que se actualizan en tiempo real, además de ahorrar tiempo a la hora de crearlos. Por ejemplo, y hablando ya por experiencia propia, me ha ocurrido que, digamos, no sé, un director me pide un informe de ventas y muchas veces piden reportes diferentes, pero resulta que yo en la misma tabla tengo información y con la tabla dinámica puedo crear diferentes reportes de forma rápida y supremamente fácil. Bueno, entonces, ¿para qué sirven nuestras tablas dinámicas? Sirven para consultar grandes cantidades de datos, sirven para agrupar y cruzar información de diversas formas, para agregar datos numéricos y calcular subtotales, resumir datos por categorías y subcategorías, resumir los datos específicos de forma segmentada, crear cálculos y fórmulas personalizadas, combinar elementos entre campos de datos, hacer expansión y contracción de niveles de datos, filtrar, ordenar y agrupar, dar formato adicional a información relevante y para el uso de funciones y generar informes. Pero entonces, las tablas dinámicas siempre hemos tenido un problema y creo que para nadie es un secreto, y dado que pues a mí también en algún momento de mi vida me ocurrió, y es que las tablas dinámicas a simple vista se ven complicadas. Digamos, en muchas ocasiones yo prefería utilizar macros o usar Visual Basic en lugar de usar una tabla dinámica. Los textos y demás literatura que explica las tablas dinámicas lo hace de una forma tan técnica que siempre es algo intimidante para los usuarios, ¿no? Y en parte también son subjetivas porque depende de la interpretación del usuario, ¿no? Ya que estas pueden ser armadas por bloques de información en varias combinaciones posibles. Imaginémonos que tenemos un Lego y cada bloque es un segmento de información que nosotros tenemos y que queremos cuadrarlo de una forma que se vea coherente a nuestra percepción. Pero digamos que las personas a las cuales nosotros les entregamos un reporte de una tabla dinámica no lo ven de la misma manera que nosotros. Y es por eso que surge este problema. Entonces, ¿cómo funciona una tabla dinámica? Fijémonos que en la parte superior tenemos las columnas de la tabla dinámica, ¿no? En la parte inferior izquierda tenemos las filas de la tabla dinámica, y en todo lo que es el valor central de la matriz, si se puede decir así, tenemos los valores numéricos, ¿sí? Y tenemos 4 campos con los cuales nosotros podemos estar jugando todo el tiempo con nuestros bloques de información, ¿sí? Entonces, una tabla dinámica en Excel está compuesta por estos 4 espacios y pues tienen filtros, columnas, filas y valores. Ahora bien, ¿para qué son los filtros? Los filtros se utilizan para clasificar toda esa información de toda la tabla dinámica. Las filas lo que hace es organizar la información de forma vertical.
las columnas clasifican la información de forma horizontal y los valores presenta todos los datos que están contenidos dentro de cada bloque según la elección que tenga el usuario. Eso ya lo veremos de aquí a poco. Muy bien. Entonces, para poder crear una tabla dinámica, solo basta con seleccionar cualquier celda de la base de datos en la cual se estemos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, acá en este gráfico nosotros vemos que nos colocamos en cualquier dato de la tabla dinámica, vamos a insertar, vamos a tabla dinámica y nosotros seleccionamos dónde queremos que la tabla dinámica se cree. Entonces fijémonos que cuando ya hemos creado la tabla dinámica, él automáticamente, Excel nos muestra los campos de los que habíamos estado hablando y nos muestra también los campos que están listos para ser seleccionados, ¿sí? Entonces nosotros podemos seleccionarlos y ¿cómo lo sabemos? Cuando aparece el chulito dentro de cada cuadro y podemos organizarlo dependiendo del campo que nosotros queramos. Y la tabla dinámica pues se adaptará a eso. Ella pues en tiempo real va a colocar toda la información que nosotros queremos visualizar. Entonces, ¿cómo está compuesta entonces la tabla dinámica? En la parte superior tenemos un filtro, ¿sí? Que es cuando tenemos bloques macro, por decirlo así, y queremos segmentar o filtrar toda esa información en bloques más pequeños, ¿sí? Y en la medida que este filtro va cambiando, toda la información que está contenida en la tabla dinámica también va cambiando, ¿sí? Entonces ya depende de nuestro criterio qué valores vamos a dejar como columnas, qué valores vamos a dejar como filas y qué valores vamos a dejar como valores. Ahora bien, mirando un poco el tema de formatos, en la parte de diseño nosotros podemos ingresar eh, desde la parte superior de Excel, podemos ver que en la primera parte, lo que es subtotales, totales generales, diseño de informe y filas en blanco, tenemos esas modificaciones para el diseño de la tabla dinámica. En la parte de encabezados, filas, encabezados de columna, son restricciones de la selección de los estilos donde están las tablas dinámicas. Y los estilos de tablas dinámicas nos muestran más que todo ese como un skin, si se puede decir de esa manera, que nosotros le colocamos a la tabla dinámica pues para que sea más bonita, para que sea más llamativa y que los datos se puedan entender mucho mejor. Ok, entonces, cuando hablamos ya de formatos de valores de una tabla dinámica, generalmente siempre hablamos de esta parte de valores. Esta parte de valores tiene una opción muy interesante que es la configuración del campo valor, que podemos ver cómo resumir los datos, ¿cierto? O podemos también ver cómo se van a mostrar los datos, que eso también lo vamos a ver de aquí a poco. Ahora, la parte de filtros, nosotros podemos borrar los filtros y también podemos meter segmentaciones, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del tipo de cálculo de una tabla dinámica, tenemos estas opciones. Cuenta, que lo que hace es contabilizar el número de registros. En algunas versiones de Excel también aparece como recuento, entonces es importante tener eso en cuenta. En la parte de promedio obtenemos el promedio del valor de esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Automáticamente coge todos esos datos y saca un promedio automático y eso es lo que nos muestra en la tabla dinámica. El valor máximo, pues desde luego, como su nombre lo indica, nos muestra el valor numérico más alto de cada bloque de datos y lo mismo con el mínimo. El producto lo que hace es multiplicar todos los valores numéricos de ese campo. Contar números obtiene el número de registros con cada valor numérico. Desviación estándar poblacional obtiene la desviación estándar, pero de los datos poblacionales o de los macrodatos. Y desviación estándar de la muestra lo que hace es obtener la desviación estándar de la muestra, de los datos más pequeños. Ahora, lo mismo pasa con la varianza. Entonces, el VAR calcula la parte de la varianza muestral y el VAR-P calcula la varianza poblacional. Entonces, ahora, cuando vemos algo sobre gráficos dinámicos, que esto es algo que va a ser muy importante para nuestro próximo webcast que vamos a hacer sobre dashboards, que va a ser un webcast bastante interesante. Nosotros tenemos la posibilidad de poder crear gráficos dinámicos que se van ajustando conforme a lo que vamos haciendo a las tablas dinámicas, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en el GIF, vemos que estamos realizando ciertos filtros
y nuestro gráfico cambia de forma automática. Ahora, vamos a ver también en este webcast, vamos a ver 15 trucos de Excel. De pronto no muchos de nosotros conocíamos estos trucos, pero es bueno saberlos, es bueno conocerlos. Vamos a ver cómo cambiar el cálculo de resumen de forma rápida, vamos a ver la diferencia entre dos columnas, vamos a agrupar de forma sencilla una tabla dinámica, vamos a agrupar una tabla dinámica por rango de números, vamos a mostrar algo en una celda vacía, vamos a eliminar datos de origen de una tabla dinámica, vamos a mostrar datos de fila como una columna, vamos a crear una tabla dinámica con varios orígenes de datos, vamos a conocer los datos de un campo calculado, vamos a movilizar una tabla dinámica de una hoja a otra o de una celda a otra, vamos a segmentar los datos para múltiples tablas dinámicas, vamos a ver la fórmula y lista de los campos calculados, vamos a generar autofiltros, insertar escalas de tiempo y vamos a proteger los datos de una tabla dinámica. Entonces, pues nada, vamos a ello. Vamos a abrir un nuevo archivo de Excel y vamos a comenzar con la parte práctica de este webcast. Bueno, muy bien. Entonces, aquí ya tenemos una base de datos que habíamos preparado para efectos del curso. Vamos a copiarla. Fíjense ustedes que aquí existe un campo vacío que también lo vamos a tener en cuenta para efectos de la explicación del ejercicio. Y también en la base de datos aquí tenemos como unos informes que nos está solicitando de forma práctica el ejercicio, ¿no? Entonces veamos rápidamente qué es lo que nos pide, el ejercicio. Vamos a ver el número de operaciones de venta del importe por ventas y por zonas de tiendas. ¿Hay alguna relación entre la edad y el pago aplazado? Ventas totales por mes e importe promedio por tipo de operación, si es de contado a plazo, ordenar de mayor a menor. ¿Cuál ha sido la tendencia a largo plazo de los meses del año? Mostrar esos crecimientos, complementar el anterior análisis, pero distinguiendo las zonas. ¿Cuál es la mejor de las ventas por cada una de las tiendas? ¿Cuál es el porcentaje promedio de descuento que ha aplicado cada tienda en sus ventas? ¿Cuál es el mayor descuento aplicado por cada tienda? Entonces estos van a ser básicamente los 8 ítems o las 8 preguntas que vamos a responder con informes de tablas dinámicas para el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a crear nuestra primera tabla dinámica para realizar la primera parte del ejercicio. Nos vamos a insertar, le vamos a decir que vamos a crear una nueva tabla dinámica y fíjense ustedes que podemos crearla o aquí en esta misma hoja de cálculo o podemos crearla en una nueva, ¿sí? Entonces generalmente para términos de no complicarnos tanto con la información es mejor hacerlo en una nueva hoja de cálculo y pues ya mirar allí de una vez cómo operar esa tabla dinámica. Entonces aquí pasamos nuestra pregunta y entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a organizar nosotros estos datos? Fíjense ustedes que aquí tenemos nuestro stock, nuestro pool de datos, ¿cierto? Que son los datos que estaban dentro de la tabla dinámica. Tenemos el mes, el número de tienda, la zona, el importe, descuento, pago de edad, ¿sí? Y tenemos nuestros 4 campos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ajustar estos datos para que sea coherente y nos muestre una tabla dinámica que nosotros podamos entender, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están diciendo el número de operaciones de venta e importe de las ventas por zonas y tiendas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar zona, vamos a necesitar el número de tienda y también vamos a necesitar los importes de ventas. Fíjense ustedes que nosotros no vamos a utilizar todos los datos para todas las tablas dinámicas. Como dicen por ahí, depende, ¿sí? Depende porque ya que es subjetivo el informe, si nosotros queremos realizar un análisis, nosotros tenemos que ver bueno, qué parámetros vamos a utilizar para realizar este análisis. Para este caso, pues entonces tenemos estos 3, ¿no? El número de la tienda, la zona y el importe de venta. Pero entonces ahora, ¿cómo nosotros vamos a organizar este Lego? ¿Sí? Vamos a mirarlo de esa manera para que sea como más coherente, ¿cierto? Entonces, primero que nada, creo que sería bueno quitar la suma de venta y los importes de venta de esta zona, o dejarlo acá. Entonces, como nos están preguntando el número de operaciones, como ya tenemos el importe de venta, nosotros podemos decirle, bueno, hágame un recuento, porque estamos hablando de número de operaciones. Esto significa entonces cuántas ventas se hicieron, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos que
la tabla dinámica nos está mostrando pues ese recuento, ¿no? Ahora, nos hacía falta el número de tienda. Fíjense ustedes que tienda, por lo que tiene valor numérico, siempre aparece en la parte de valores, pero no siempre es bueno que esté ahí. Nosotros podríamos colocarlo acá, ¿cierto? ¿Sí? O también podríamos colocarlo aquí, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si nosotros tomáramos la zona y la cambiáramos a las columnas? Cierto que tiene como más, se ve como más amigable, se ve como más incomprensible, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que en la zona centro hubo 202 transacciones de ventas, ¿cierto? Y que en norte y sur no hubo ninguna para la tienda 1, ¿sí? O podemos decir que en la tienda 7 solamente la zona norte tuvo 128, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo rápidamente nosotros respondimos esta pregunta y creamos un reporte de tabla dinámica supremamente sencillo y supremamente fácil. Entendiendo ese concepto de que los datos son como bloques de Lego, es mucho más simple nosotros poder entender cómo podemos organizar nuestra información, ¿sí? Si nosotros quisiéramos dejarlo así, al contrario, más bien, observen cómo aparece, ¿sí? También se puede presentar de esta manera, ¿sí? Lo importante es que ustedes entiendan la información que estamos haciendo en las tablas dinámicas. Listo, entonces vamos ahora a hacer la segunda. Repetimos el proceso, lo creamos en una hoja nueva. Y esta vez vamos a buscar la segunda, o sea, el segundo ejercicio. ¿Existe alguna relación entre lo que es la edad y el pago aplazado? Bueno, vamos a revisar eso. ¿Qué datos creen ustedes que vamos a necesitar para relacionar a la edad y el pago aplazado? Tenemos el pago y tenemos la edad, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes que metiendo los datos de un momento a otro, Excel hace como sus conclusiones y él hace sus propios cálculos, ¿sí? Sin que nosotros le digamos absolutamente nada. Pero no siempre va a quedar bien, ¿sí? Ahí es donde radica el problema de las tablas dinámicas. Porque si nosotros hablamos de edad, estamos diciendo, vamos a revisar entonces por edad, ¿cierto? Vamos a revisar por edades. Vamos a ver cómo se están comportando ellos, ¿cierto? Listo. Entonces aquí ya tenemos una cuenta de pago. Entonces ya sabemos que 16 han pagado, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si volvemos a coger la variable de pago y la dejamos como columnas? Fíjense ustedes que aquí hay una gran diferencia. Porque cuando nosotros colocamos en valores, él toma son los valores y los agrupa conforme a las presentaciones que ya habíamos mostrado. Para este caso sí tiene que ser un recuento, porque nosotros estamos haciendo es un análisis de relación que hay entre la edad y el pago. Entonces ya podemos sacar un índice de correlación y mirar qué tipos de edades están pagando, están aplazando más o cuáles están pagando más de contado. Entonces, ahora, cuando nosotros colocamos algo en una columna o en una fila, él automáticamente lo que está diciendo es, ok, tomo la parte cualitativa del dato que quiero analizar, ¿sí? Tomo su nombre como tal y lo clasifico y lo abro en tantas celdas sean necesarias. Y eso fue lo que sucedió aquí, ¿sí? Aquí tenemos pues toda la lista de edades y también tenemos la parte de aplazado y contado, ¿no? Entonces, esta sería como la forma correcta de poder presentar esta información, ¿sí? De pronto por lo del tema de que es abstracto, entonces siempre podemos tener como esa complicación de decir, ok, ¿yo cómo presento esto? Pero es importante irse basando pues en otros ejercicios o en otro tipo de literatura. Ok, entonces vamos a resolver la siguiente, vamos a resolver la tercera. ¿Qué nos preguntan ahora? Ventas totales por mes e importe promedio por todo tipo de operación, sea contado o aplazado, y ordenar de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Si vamos estamos hablando ya el enunciado nos dice, listo, mes. Entonces, vamos a ver mes, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes acá que él de una lo va tomando como fila. Tengamos en cuenta que el campo vacío es para efectos de los trucos de Excel que vamos a ver ahorita, pero pues por ahora lo vamos a ignorar. Y también que nos está pidiendo la tabla dinámica.
nos está pidiendo el pago, ¿cierto? Porque nos está diciendo si es contado o aplazado. Entonces vamos a buscar pago y fíjense ustedes que una vez lo seleccionamos, él de una vez lo mete en una fila, ¿sí? Pero ¿cómo quedaría más organizado mostrarlo? ¿Qué pasaría si lo colocamos en columnas? Porque es que son dos, ¿no? Entonces queda mucho más fácil colocarlo como una columna que insertarlo dentro de una misma fila, ¿cierto? A la hora de interpretar la información o de realizar algún filtro, es como más fácil de trabajar los datos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el importe de ventas, ¿cierto? Y el importe de ventas sí en efecto se colocó donde tenía que colocarse. Entonces vamos a cambiarle acá el formato, vamos a dejarlo en número, ¿cierto? Para que sea como más comprensible. Y ahora nos está diciendo ventas totales por mes. Y aquí lo tenemos, miren. En enero, de aplazados, hubo 15.925 y de contados 55.692. Y el Excel automáticamente nos saca un total. Muy bien. Entonces, ahora, si quisiéramos arreglar esto de menor a mayor, podríamos ir a datos y decirle que no lo agrupe de menor a mayor. Y fíjense ustedes, el mes que más se vendió fue diciembre. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso en cuanto al tercer punto. Vamos ahora con el cuarto punto. Entonces, vamos a crear una tabla dinámica nueva, ¿cierto? Colocamos esto por aquí y vamos a sacar la, la cuarta pregunta. A ver, ¿qué nos pregunta nuestro ejercicio? ¿Cuál ha sido la tendencia a lo largo de los meses del año? Mostrar los crecimientos. Ok, entonces, para este caso, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo entonces lo mismo, meses, ¿cierto? Y nos están pidiendo también el importe de ventas. Entonces, fíjense ustedes que aquí ya lo tenemos, ¿cierto? Ahora, vamos entonces a crear nuestra gráfica. ¿Recuerdan que al principio de la presentación le hablamos de los gráficos dinámicos? Entonces fíjense ustedes que ya aquí creando una línea de tendencia, siempre nosotros podemos insertarlo por cualquier tipo de gráfico. Es muy amigable este tipo de datos trabajarlos con líneas para que se pueda entender y se puedan realizar, no sé, una regresión lineal o algún tipo de cálculo aritmético o matemático o determinístico que pueda decirnos a nosotros, ok, la tendencia de las ventas es esta sería nuestra pendiente y todo ese tipo de información residual que nosotros podemos sacar a través de los análisis avanzados que pudiéramos llegar a hacer. Ok, entonces fíjense ustedes que ya tenemos las ventas y también tenemos los crecimientos. Miren cómo es la tendencia. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a resolver la siguiente. Vamos a crear de nuevo una tabla dinámica. Es bueno repetir. Cuantas veces lo repitamos, ya nosotros vamos aprendiendo de forma automática qué tenemos que hacer, incluso sin pensar. Eso es algo muy chévere que tenemos todos. Ok, entonces vamos a completar el anterior análisis, pero ahora vamos a distinguir las zonas. Entonces teníamos los meses y teníamos los importes de venta, ¿correcto? Entonces ahora vamos a tener en cuenta las zonas, ¿no? Entonces vamos a colocar las zonas por aquí. Entonces, digamos que acá el reporte se ve como muy largo. Hagamos una prueba, miremos a ver qué pasaría, cómo se vería si nosotros sacáramos una gráfica, a ver cómo luce. Probemos a ver qué pasa. Fíjense ustedes que de pronto puede verse así, se ve como un poco, se ve un poco raro, ¿no? Porque por lo menos acá vemos que le está mostrando toda la información de forma muy apeñuscada, como muy compacta. Y la verdad no parece que fuera tan entendible. Entonces, ¿qué pasaría si movemos la zona más bien acá? Entonces, fíjense ustedes cómo ya moviendo nomás un solo Lego, si le podemos hablar de esa manera, un solo Lego a un campo nuevo, podemos crear un gráfico ya más entendible, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que el centro es la zona azul, la norte es la zona anaranjada y el sur es la zona gris, es la línea gris. Entonces podemos ver el desempeño por zona, ¿sí?
Y pues así ya podríamos resolver esta parte del ejercicio. Ok, entonces vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es el mejor mes de ventas? Vamos a crear uno nuevo. Vamos a correr esto por acá para que nos dé espacio. Y vamos a la hoja 1, vamos al mejor mes de ventas de las tiendas. Vamos a ver cuál fue ese mejor mes de ventas. Perfecto. Entonces acá que nos están pidiendo de nuevo, meses, ¿cierto? Nos están pidiendo ventas, ¿cierto? Y nos están pidiendo tienda, ¿cierto? Nos están diciendo la tienda. Fíjense ustedes que Excel por defecto lo toma y de una vez los lleva a valores. Entonces es importante que ustedes estén pendientes de eso y le digan a Excel, no señor, yo no quiero eso ahí. Yo quiero esta información, no sé, acá podría ser, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos número de tienda, ¿cierto? Tenemos número de tienda y tenemos los meses. Ahora, no sé, pienso que podríamos hacerlo de una forma mucho más compacta, ¿no? O sea, que se vea mucho más amigable. ¿Qué pasaría si nosotros cogemos y hacemos esto? Cogemos un bloque y lo cambiamos a filas y el otro lo cambiamos a columnas. ¿Cómo se vería? Se ve como mucho mejor, ¿no? ¿Cierto? Ahora, ya que tenemos como el 50% de este ejercicio realizado, ¿cierto? Vamos ahora nosotros a mirar un pequeño truco que nos puede decir a nosotros sin necesidad de hacer tantos cálculos, cuál es el mayor mes, ¿cierto? Aquí de pronto a vista de águila parece que es marzo, ¿cierto? Porque tiene el mayor valor registrado. Entonces, ¿qué tal si vamos a formato condicional y buscamos en escalas de color? Y seleccionamos de rojo a verde, donde rojo siempre va a tomar los mayores valores y verde va a tomar los menores valores, ¿sí? Y fíjense ustedes que en efecto era este. Y si nosotros hiciéramos una fórmula de máximo, ¿cierto? Vamos a sacar un máximo de ¿qué? De estos 12 meses, ¿cierto? Fíjense ustedes cómo ya Excel me dice, listo, el máximo es este y coincide de forma perfecta con el formato condicional que acabamos de colocar. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos nuestro ejercicio realizado. Vamos con el siguiente ejercicio. Listo. Entonces, ahora que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cuál es el porcentaje promedio de descuento? A ver. Ok, entonces nos está pidiendo cuál es el porcentaje promedio de descuento que ha aplicado cada tienda en sus ventas. Entonces ahora vamos a buscar el descuento, ¿cierto? Y vamos a buscar el número de tienda. Entonces aquí tienda. Saquemos este de acá. Entonces ya tenemos tienda y tenemos la suma de los descuentos por tienda, ¿cierto? Y ese ya sería, digamos, la sumatoria, ¿no? Pero entonces nos están pidiendo es el promedio, ¿no? Entonces vamos a buscar de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces vamos a configuración de campo de valor, ¿cierto? Y aquí buscamos promedio. Fíjense que aquí está. Y le damos a aceptar. Y él automáticamente cambia el promedio de todos los valores. Y él nos dice en la misma lectura de la primera, el nombre de la columna. Entonces vamos a darle pues el formato de porcentaje y pues aquí ya tenemos que el promedio de descuento de la tienda 1 es 1.56%. Es como el descuento promedio que se ha dado en esa tienda y así mismo en todas las demás, ¿no? Perfecto. Entonces ahora vamos a la última. Vamos a hacer el último ejercicio. Entonces fíjense ustedes que como entendiendo a una tabla dinámica como un bloque de Legos, nosotros podemos crear un informe de forma rápida y mucho más coherente, ¿sí? De pronto la literatura siempre habla de cosas técnicas como decir, no, coge la celda y la mueve a tal lado y hace esto y hace lo otro. Pero creo que la mejor manera de poder entender una tabla dinámica es haciendo el hecho, haciendo de hecho el supuesto de que cada bloque de información es una pieza que yo puedo organizar dentro de estos 4 cuadros para que mi tabla dinámica me la muestre de una forma, la forma que yo quiera o la forma que yo considere más organizada y más comprensible. Muy bien, valor de descuento aplicado por cada tienda.
Entonces, ¿cuáles serían nuestras variables, las cuales nosotros vamos a utilizar aquí? Vamos a usar el número de tienda, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí las tenemos. Vamos a usar ahora el campo de descuento. Fíjense ustedes que aquí ya tenemos la suma del descuento, ¿no? Que esto es lo que nosotros vamos a hallar. Y ahora necesitamos el importe, el valor de importe de ventas. Entonces ya tenemos los descuentos totales que se han hecho en cada una de las tiendas, ¿no? Y las ventas que se han hecho en cada una de las tiendas. Bien. Pero aquí falta algo, ¿no? Porque nos están preguntando cuál es el descuento aplicado, ¿sí? Pero cuál es el valor, ¿sí? Esta palabra es clave. ¿Cómo nosotros podemos a través de la tabla dinámica sacar esto? Bueno, Excel nos apoya un poco con este tema. Cuando nosotros queramos hacer este tipo digamos, crear una columna o una fila que nos diga a nosotros un valor que ya tenga que tener una fórmula y que no nos lo diga la base de datos, podemos ir a analizar y vamos a campos y elementos conjuntos y buscamos el famoso campo calculado. Este campo calculado generalmente suele ser un dolor de cabeza. Entonces siempre es importante tener claro dónde podemos encontrar el campo calculado, ¿sí? Este campo calculado, dependiendo de la versión de Excel, lo podemos encontrar en otros lados, ¿sí? Para la versión 2016 de Excel, lo encontramos en analizar y campos y elementos y conjuntos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a crear nuestro campo calculado. ¿Cómo lo vamos a llamar? Nos están pidiendo el valor de descuento aplicado, entonces coloquémosle eso, valor de descuento aplicado, ¿cierto? Entonces ya creamos nuestro campo y le vamos a asignar una fórmula. ¿Para qué? Para saber de cuánto es el descuento que nosotros le estamos haciendo a cada tienda. Entonces, ¿qué valores vamos a necesitar aquí? Vamos a necesitar el descuento, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar por la suma de los importes, ¿cierto? Y ese ya sería como el valor del descuento, porque es como decir, yo tengo, no sé, 1.5% y lo multiplico por 100.000 y ese valor es, el valor resultante es el valor del descuento, ¿sí? Entonces vamos a aceptar. Y él automáticamente nos crea un campo calculado donde ya hizo esa operación, ¿cierto? Y nos dice, pues, el valor de descuento es tanto, ¿listo? Entonces, esos pues fueron los puntos de más o menos cómo nosotros, de acuerdo a la lógica de las tablas dinámicas, podemos crear informes de forma fácil y rápida. Entonces, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, sí, ahí alcanzamos. Creo que tenemos como 20 minutos más. Podemos mirar entonces eh, los 15 trucos de Excel que deberíamos conocer. Este documento es un regalo que SoftwareShop tiene para ustedes y se los vamos a enviar a sus respectivos correos. Apenas nos escriban ustedes, pueden escribirme a wilmer.ramirez@software-shop.com y con mucho gusto les enviaremos es como una especie de manual, más como una guía bastante amigable, bastante gráfica, que nos orienta de forma clara y de forma asertiva, pues cómo nosotros podemos utilizar estos 15 trucos de Excel, que son bastante interesantes. Entonces, pues nada, vamos a verlo rápidamente. Vamos a verlo rápidamente y, ok, entonces vamos primero a cambiar el cálculo del resumen de una forma rápida, ¿cierto? Podemos ir a cualquier hoja de cálculo, ¿sí? Donde ya tengamos una tabla dinámica. ¿Sí? Cojamos, no sé, cojamos este que se ve chévere. Y vamos a tomar todos los datos, ¿cierto? Vamos a esto, vamos a darle formato para que se vea más amigable. Y damos clic derecho, ¿sí? Fíjense ustedes que aquí en esta parte aparece resumir valores por y mostrar valores como. Y fíjense que acá mismo tenemos la configuración de campo de valor, tenemos las mismas opciones. ¿Cuál es la diferencia? Que nos estamos ahorrando mucho tiempo en hacer esto. Porque si yo le digo que me lo haga como un recuento, él automáticamente cambia toda la información, ¿no? Y como este es un gráfico dinámico, porque está asociado a lo que está aquí, él también cambia, ¿sí?
O también podemos decirle que nos los muestre como, no sé, como porcentaje del total de filas, ¿sí? ¿Sí? O podemos decirle que nos lo muestre como de menor a mayor, ¿sí? Listo, que no lo califique por mes, ¿sí? Entonces fíjense ustedes cómo con estas opciones podemos cambiar rápidamente la forma en cómo queremos calcular un valor, ¿listo? Entonces ahora vamos a mirar la diferencia entre dos columnas, ¿sí? Para poder mirar esto, sería bueno utilizar ¿cuál? Yo creo que este estaría bien para poderlo usar. Entonces vamos a decirle a este que nos resuma por cómo estaba. Listo, suma. Vamos a dejar esto por acá para que no nos estorbe. Muy bien, entonces, para poder utilizar este truco, primero tenemos que nosotros ir podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos hacerlo por aquí, ¿cierto? Y buscar valores como, ¿cierto? Y le decimos que nos muestre una diferencia de, ¿cierto? Ah, ok. Se me olvidó algo muy importante. Nosotros tenemos que crear un ejemplo. Si nosotros tenemos la suma de las ventas aquí, ¿cierto? Y yo quisiera hallar la diferencia que hay entre mes y mes, ¿cierto? Fíjense ustedes cómo aquí en este gráfico ya nos apareció también toda la información relacionada con la segunda columna, ¿cierto? Ya nos apareció aquí. Pero como están sobrepuestas, pues se ve la última. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esta? Le vamos a decir a la segunda, ¿cierto? Que nos muestre valores de diferencia, ¿cierto? Entonces vamos a decirle, listo, compáreme el mes con el mes anterior. Pero aquí como que se me fue rápidamente esto, mes con el mes anterior, ¿cierto? Y él automáticamente ya hace sus cálculos, ¿sí? Fíjense ustedes que tomó el campo vacío porque era un campo adicional, pero tenía con quién comparar, ¿cierto? Y fíjense ustedes cómo aparece una segunda gráfica ya completamente diferente. Entonces la primera gráfica es de la tendencia que nosotros teníamos del ejercicio y la segunda es un gráfico de las variaciones que tiene el- esa tendencia. Ok, vamos a ver el siguiente secreto de Excel. Vamos ahora a agrupar de forma sencilla una tabla dinámica. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos, por ejemplo, coger un grupo de datos, ¿cierto? Cojamos vamos este. ¿Cómo este grupo de datos? Digamos, yo quiero agrupar esos tres en uno solo. Entonces le voy a decir que me lo agrupe de una vez. Y fíjense ustedes cómo él ya lo toma como un grupo. Entonces toma como grupo 1, ¿a quién? A los tres primeros números, ¿sí? Y 4 pues hace lo mismo, ¿sí? Y así sucesivamente. Si digamos, listo, yo agrupé los datos, pero yo quiero, o sea, lo hice mal y quiero desagruparlos, pues podemos deshacerlo, ¿no? Seleccionamos los mismos datos y le decimos que me desagrupe todo y me lo deja como estaba. Entonces, básicamente, ese es ese secreto de Excel. Pero entonces ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacerlo por número, ¿no? Hay que tener en cuenta que este truco también funciona para meses, ¿no? O texto, pues. Fíjense ustedes que lo agrupa común y corriente. Si nosotros quisiéramos agruparlo por trimestre, pues ahí ya lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces ahora quitémosle, desagrupémoslo y ya lo dejamos como está. Ahora vamos a verlo con números. Con números es diferente, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer es posicionarnos en la primera fila y en la primera columna, ¿sí? Y le vamos a dar a agrupar. Y fíjense ustedes que aquí nos sale una ventana de apoyo, ¿cierto? Y esta ventana nos está diciendo comience en dónde, ¿cierto? Y termine en dónde. Y que suba de a cuánto, ¿sí? Entonces, si yo le quisiera decir de, por ejemplo, 3, entonces ¿qué va a hacer Excel? Le digo aceptar y Excel automáticamente me cuadra en una sola celda y me hace el compendio o me hace la consolidación de los tres valores, ¿cierto? Como en este caso estábamos hablando de promedios, él coge los promedios y me los suma y me dice, este es el promedio de estas tres primeras tiendas, de la 1 a la 3, están, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos deshacerlo, igual, nos vamos, seleccionamos todo y le decimos desagrupa. Y ya nos deja los datos como estaban. Vamos a ver el siguiente secreto. Ahora sí,
Tanta lata que nos dio la celda vacía, ¿no? Ahora vamos a trabajar la celda vacía. Cuando nosotros tenemos celdas vacías en las bases de datos y queremos que aparezca algo, no sé, un cero o una letra o algo, lo que tenemos que hacer es posicionarnos sobre esa celda que está vacía y le decimos clic derecho y le decimos opciones de tabla dinámica. Una vez que hacemos esto, en la viñeta de diseño y formato, nos muestra celdas para celdas vacías, mostrar qué. Yo le digo, listo, muéstrame el número 0. Muéstrame el número 0. Y él me muestra un 0. ¿Sí? O le puedo decir, muéstreme vacío. Vacío. Listo. Y él automáticamente, cada celda vacía que encuentre dentro de la tabla dinámica me la va a dejar como vacío. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que cuando las tablas dinámicas hacen los cálculos, esta celda vacía no afecta en absolutamente nada del subtotal del de la suma que nosotros tenemos acá o de la operación que queramos hacer. ¿Listo? Eso en cuanto a ese secreto de Excel. Vamos a mirar ahora el otro. Ok, vamos a mirar eliminar datos de origen de una tabla dinámica. ¿Qué es lo que pasa con las tablas dinámicas? Fíjense ustedes que nosotros aquí tenemos los datos de origen. ¿Y qué pasaría si de repente, no sé, por algún error o descuido que cometemos, borramos la base de datos, ¿cierto? Se supone que como las tablas dinámicas se actualizan en tiempo real, deberían alimentarse de esta tabla, de esta base de datos. Pero no es el caso. Fíjense ustedes que esta tabla dinámica sigue funcionando y exactamente igual. ¿Sí? Yo puedo cambiar los filtros, puedo cambiar las celdas y no pasa nada. Sigue funcionando de la misma manera. Absolutamente todas. Pero entonces, ¿esto por qué pasa? Esto sucede porque cuando nosotros creamos una tabla dinámica a partir de una fuente de datos de origen, esa fuente de datos de origen ¿cómo decirlo? Se copia dentro de la caché del computador de Excel y ya Excel automáticamente la tabla dinámica trabaja con esos datos, ¿sí? Entonces acá no importa que borremos los datos de origen, la tabla dinámica automáticamente ya tiene su propio pack de datos incluido, ¿sí? Esto significa que esta tabla dinámica tiene esa misma base de datos, esta también, esta también, esta también, ¿sí? Y todas las demás, pero hay que tener en cuenta que cada una tiene su propia base de datos, ¿sí? Entonces eso consume recursos de la máquina. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de ustedes integrar sus bases de datos de tablas dinámicas porque cada tabla dinámica que ustedes creen va a tener su propia base de datos. Entonces esto va a consumir recursos de la máquina. ¿De acuerdo? Entonces vamos a devolvernos, vamos a devolver la base de datos. Bueno, ¿cómo mostrar datos de fila como una columna? Supongamos, por ejemplo, tenemos, ¿dónde era que teníamos una de tiendas? Yo creo que esta servirá. Supongamos que nosotros tenemos mes, tenemos tienda y tenemos, metamos zona aquí también. Fíjense ustedes, vamos a cuadrarlo de esta manera. Vamos a colocar primero el mes, ¿cierto? De primeras. Y vamos a colocar la zona de segundas, ¿cierto? Fíjense ustedes ya cómo los datos se organizan, de acuerdo a como yo le digo a Excel que me los organice dentro de la pequeña caja de filas, ¿cierto? Entonces le dijimos que primero tome meses, que luego tome zonas y que por último tome el número de tienda. Entonces fíjense ustedes cómo ya Excel nos organiza esta información como nosotros le dijimos, ¿cierto? Pero entonces presentar la información así no siempre es algo muy amigable de ver o muy comprensible, ¿no? Entonces, para solucionar este problema, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos lo mismo, vamos a opciones de tabla dinámica y en las opciones de tabla dinámica nos vamos a la viñeta de mostrar. ¿Y qué es lo que nosotros queremos mostrar? Queremos mostrar el diseño de tabla dinámica clásica, ¿cierto? Y le damos a aceptar y él automáticamente, ¿qué hace? Me separa por columnas las filas que ya tenía. Y de paso me coloca unos pequeños desplegables, ¿cierto?
Entonces fíjense ustedes cómo hacemos pequeño enero y automáticamente desaparecen todos los datos de enero y quedan conciliados en un totalizado, ¿sí? Que me hace la tabla dinámica. Ahora, si yo lo expando y le digo al centro que haga lo mismo, pues fíjense ustedes que solamente en centro me toma y me totaliza la información. Y fíjense ustedes cómo él ya clasifica todos los datos como nosotros queramos. Eso en cuanto a ese secreto de Excel. Ahora, vamos a crear una tabla dinámica con varios orígenes de datos. ¿Listo? Entonces vamos a dejar esto como estaba. Perfecto. Vamos a crear una nueva hoja. Este truco es un poquito complicado de manejar. Digamos que hay que tener mucho cuidado al detalle. ¿Sí? Para efectos de este ejercicio, pues vamos a crear dos bases de datos. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, que, no sé, acá los valores de importes de ventas pueden ser diferentes, los valores de descuento también pueden ser diferentes, lo pago de contado también puede ser diferente y las EAS también, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante cuando nosotros vamos a hacer como un merge de esas dos tablas dinámicas, ¿cierto? Porque es una combinación de dos orígenes de datos distintos. Incluso nosotros podríamos tener esta base de datos en otra hoja, ¿sí? Y no va a importar. Excel nos puede crear una tabla dinámica, nosotros le decimos busque las tablas de datos, no importa dónde estén, y combínemelas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que esto pueda funcionar, lo primero que hay que tener en cuenta es que los nombres de las columnas tienen que ser los mismos, ¿sí? Eso es una regla de oro para que les pueda funcionar bien este truco, ¿de acuerdo? Ahora, eh, cuando ya tenemos eso claro, también hay que mirar el tamaño de los datos. Siempre tienen que ser homogéneos, ¿sí? Es como cuando hacemos un portafolio de inversión, ¿sí? Porque nosotros tenemos la información de varios activos, pero si yo tengo un activo que tiene más datos que otro, el estudio de portafolio no me va a quedar bien hecho. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿sí? Yo no puedo tener una base de datos más pequeña que la otra. Siempre tienen que tener por lo menos el mismo tamaño, sin importar que los datos que estén contenidos dentro de las bases de datos sean diferentes. Eso sí ya es otra historia. O sea, esa parte no tiene problema Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que generalmente cuando nosotros activamos un Excel o estamos utilizando Excel, hay, hay una herramienta que se llama el asistente para tablas y gráficos dinámicos que nosotros no tenemos en nuestra barra de acceso rápido. Entonces, para solucionar esto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que configurar esa barra de herramientas de acceso rápido, ¿cierto? Y nos vamos a personalizar. Ahora, cuando nosotros vamos a buscar los comandos, vamos a decir los comandos que no están en la cinta de opciones, ¿cierto? Y Excel nos muestra todos estos comandos que no están en nuestra lista de opciones y que, pues, generalmente el asistente de tablas y gráficos dinámicos está ahí, ¿sí? Entonces lo que hacemos es seleccionarlo de esta parte, le damos a agregar y se pasa automáticamente aquí. Y les tiene que aparecer un botón con esta apariencia. La apariencia es la misma sin importar la versión de Excel. De pronto cambie un poco de colores o se vea como más en 3D o dependiendo la skin que tenga el Excel, pero siempre tiene la misma apariencia. Ok, entonces cuando ya hemos hecho esto y ya tenemos este botoncito habilitado, nosotros le damos clic a este asistente. Entonces fíjense ustedes que el asistente nos pregunta dónde están los datos que nosotros queremos analizar. Entonces nosotros le decimos que haga un rango de consolidación múltiple, porque eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer un merge de dos bases de datos que ya tenemos aquí. ¿Y qué tipo de informe nosotros deseamos crear? ¿Una tabla dinámica o un informe gráfico con gráfico dinámico? ¿Cierto? Entonces, de momento vamos a crear una tabla dinámica. Ahora, eh, ¿cuántos, ¿cuántos campos de esta página desean? Le decimos, no, solamente queremos crear un solo campo. ¿Sí? Entonces ahora Excel me pregunta, bueno, ¿dónde están las bases de datos que usted quiere relacionar? Entonces buscamos las bases de datos, ¿cierto? Y las seleccionamos. Le decimos a Excel, mire, esta es mi base de datos, ¿cierto? Le agregamos y vamos a buscar una segunda base de datos, ¿cierto? Y ya tenemos nuestras dos bases de datos agregadas, ¿cierto? Entonces cuando ya tenemos esta parte, nosotros le decimos a Excel que listo, siguiente. Y que dónde quiere crearlo, ¿en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente? Digámoslo que
creémosla en una hoja de cálculo existente y seleccionemos, acá puede ser, y le damos finalizar. Y fíjense ustedes cómo ya Excel nos acaba de crear una tabla dinámica con los datos combinados de las dos bases de datos que ya teníamos acá, ¿cierto? Y Excel muy amablemente ya nos las deja listas, ¿cierto? Entonces él crea una fila, una columna, un valor y una página. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, en el elemento 1 tenemos todos los datos, fíjense ustedes cómo cambia, ¿cierto? Como los datos son iguales, pues para cada uno de los dos siempre, acá en el descuento, por ejemplo, va a ser 136, le da 136, pero pues ya depende cómo nosotros querramos organizar nuestros valores, ¿no? Acá pues por ahora aparece como un recuento, pero si yo lo quisiera dejar como una suma, pues él automáticamente cambia absolutamente todos los datos a la operación de la suma. Esa sería como ese secreto. Muy bien, ahora vamos a ver cómo conocer los datos de un campo calculado. Pasemos de nuevo a donde creamos nuestro campo calculado. Si no estoy mal, fue aquí. Sí. No. ¿Dónde era que estaba? Veamos. Aquí está. Listo. Entonces, ¿qué queremos hacer si nosotros queremos ver cómo está compuesto un campo calculado? Lo mismo. Vamos a la sección de analizar, vamos a campos y conjuntos, elementos y conjuntos, campo calculado, y lo buscamos aquí. Fíjense ustedes que cuando le damos clic a la ventana desplegable, él nos trae el campo calculado y nos dice, mire, usted para este campo calculado utilizó la fórmula de la variable de descuento por la variable del importe de venta. Y podemos modificarla o podemos eliminarla si nosotros queramos. ¿Listo? Para eso sirve ese truco. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer el origen de datos de una celda o de un campo, ¿cierto? Nosotros solamente basta con dar doble clic. Y fíjense ustedes cómo Excel, porque si recuerdan lo que les había dicho hace un momento de la caché del computador donde guardaban los datos, él saca esa misma base de datos y nos la muestra. Incluso miren, podríamos hacer esto. Podríamos decir, eliminamos los datos de origen, ¿no? ¿Cierto? Y le decimos a la celda de Excel en la que estábamos que nos muestre el origen de datos y no tiene ninguna diferencia. Él nos muestra de dónde está sacando los datos para hacer su cálculo. ¿De acuerdo? Listo. Bien, veamos qué otro. Tenemos movilizar una celda de una tabla dinámica. Movilizar una tabla dinámica de una hoja a otra. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Nosotros nos posicionamos sobre la tabla dinámica y luego vamos a analizar, vamos a acciones y damos mover tabla dinámica. Entonces, él nos dice, bueno, quiero moverla a una nueva hoja de cálculo o a una hoja de cálculo ya existente. Entonces yo le digo, bueno, listo. Si quiere, movámosla aquí, ¿sí? Porque, no sé, me estorba. Entonces vamos a cambiarla. Y él automáticamente, pues, lo que hace es cambiarlo para ese lado. O si lo queremos cambiar a otra hoja, a una nueva hoja de cálculo, le decimos que lo mande a una nueva hoja de cálculo y fíjense ustedes que ya acaba de enviarlo a una hoja nueva. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo como estaba. Ok, eso en cuanto a ese truco de Excel. La segmentación de datos para múltiples tablas dinámicas. Esta segmentación de datos es un truco bastante interesante porque también sirve es el más utilizado para los dashboards, ¿sí? Entonces es importante tener este truco en cuenta. ¿Cómo funciona este truco? Para nosotros poderlo utilizar, tenemos que buscar un botón que se llama segmentación de datos. Veamos, también lo podemos encontrar en analizar o también lo podemos encontrar en insertar, dependiendo. ¿No? Dependiendo cómo lo estemos buscando. Pues ahora vamos a usarlo como segmentación de datos. Fíjense ustedes que él automáticamente detecta la tabla dinámica y mira cuáles son los campos que nosotros ya tenemos aquí en la tabla dinámica, ¿no? Entonces dice ¿usted de qué quiere sacar filtros? ¿Sí? Entonces, yo quiero sacar filtros solamente de meses y digamos que de importe de venta, ¿cierto? Porque son los dos que tengo. Y él automáticamente me crea
me crea son como unos, ¿cómo decirlo? Son como unos atajos para que nosotros podamos crear los filtros de forma dinámica y gráfica. Es más gráfica que cualquier otra cosa. Porque si yo le digo, por ejemplo, que me filtre solo enero, fíjense ustedes que la tabla dinámica solamente me muestra enero y a su vez el gráfico me muestra, me muestra solamente enero, ¿sí? Si yo le quito el filtro, ¿cierto? Le digo, muéstreme enero, muéstreme marzo y muéstreme mayo, ¿sí? Fíjense cómo la tabla dinámica va cambiando, ¿sí? Y fíjense también cómo el gráfico también va cambiando, ¿sí? Entonces, esos filtros son bastante útiles en los dashboards, ¿listo? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos asignar este mismo filtro a otra tabla dinámica? ¿Sí? Hay un botón que se llama, a ver, conexiones de informes, ¿sí? En el cual nosotros podemos ver todas las tablas dinámicas que ya hemos creado, ¿sí? Pero hagamos un experimento. Miremos la tabla híbrida que habíamos creado con las dos bases de datos que ya teníamos e intentemos lo mismo. Creémosle una segmentación de datos. Le voy a decir que me cree por fila y por valor. ¿Listo? Entonces, listo. Aquí ya tengo mis dos filtros, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con esta tabla dinámica? Que si yo le digo que me haga las conexiones de informes, solamente me aparece esta, ¿sí? Y esto es porque esta es una tabla dinámica completamente nueva, no está asociada a la otra base de datos inicial que nosotros habíamos creado. Entonces, cuando este tipo de cosas le pasen, revisen muy bien cuál es el origen de datos de la tabla dinámica. ¿Listo? Es básicamente como para que se tenga en cuenta ese tipo. Muy bien, entonces seguimos con ver la fórmula y lista de campos calculados, sí, ya lo habíamos visto. Básicamente no era más sino en la hoja 9, colocarnos acá, ir a analizar y ver elementos y campo calculado y ver la fórmula pues, que teníamos ahí. ¿Qué otro truco tenemos? La generación de autofiltros. Estos autofiltros de pronto las personas que no hayan manejado mucho tablas dinámicas verán que de pronto no es como tan necesario ingresarle filtros a las columnas de la tabla dinámica. Fíjense ustedes que el filtro está deshabilitado. Pero un truco para poderlo habilitar es creando una columna cualquiera con datos cualquiera ya fuera de la tabla dinámica y activamos el filtro, ¿cierto? Y Excel automáticamente nos crea un filtro para las celdas anteriores y son perfectamente funcionales. Fíjense ustedes cómo él acá nos muestra el filtro de todos los valores que tenemos ahí. Entonces, básicamente en eso consistía en ese truco. Muy útil para las personas que les gusta hacer filtros de forma más manual. Ahora vamos a insertar escalas de tiempo. Para poder insertar escalas de tiempo se necesita tener fechas. ¿Sí? Ya aquí para efectos de este ejercicio habíamos creado unos datos con unas fechas asignadas, ¿cierto? Y habíamos creado ya una tabla dinámica. Partiendo ya de este supuesto, ¿qué hacemos aquí? Nosotros podemos buscar en analizar, insertar escala de tiempo o podemos ir a insertar y buscamos escala de tiempo. Entonces fíjese que en escala de tiempo solamente nos toma las fechas y él nos crea un filtro, pero por fechas. Y este filtro a su vez nosotros podemos mostrarlo por años, por trimestres, por meses y por días. ¿Sí? Entonces es bastante útil si nosotros quisiéramos filtrar fechas específicas. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, estamos, no sé, analizando el comportamiento de una compañía y queremos ver el segundo trimestre de ese año, cómo les fue, cómo se estuvieron manejando. Entonces fíjense ustedes que él aquí pues, nos arroja los valores de ese trimestre a través de este filtro de fechas. Muy bien. Y ya pues la parte de protección de tablas dinámicas, que es como ya lo último para cerrar este webcast, básicamente consiste en que nosotros simplemente buscamos la opción de protección. Eso si no estoy mal está por acá. En revisar. Entonces le damos proteger hoja, ¿sí? Y en proteger hoja buscamos una opción que se llama usar tabla dinámica y gráfico dinámico, que está acá.
Entonces, lo que nosotros hacemos es proteger la tabla dinámica o el gráfico dinámico que esté vinculado a ella, para que los usuarios de pronto, las personas que revisen el reporte, no puedan manipularlo, o más bien editarlo, ¿sí? Y arruinar de pronto la información que tenga, o borrar una celda que no deba, o dañar la tabla dinámica y hacer inservible el reporte. Entonces, pues nada, eso sería todo. Como les comentaba, entonces recuerden enviar sus correos para poderles enviar este amigable manual de los 15 trucos de Excel, poderles enviar también el archivo del que utilizamos para el webcast y la presentación que utilizamos para realizar esta presentación. Entonces, pues nada, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Espero volver a verlos en una próxima ocasión. Y pues no sé si tengan inquietudes, preguntas, alguna, alguna duda, algo de pronto que... Sí, sí. Por acá Luz Manjarres me pregunta, cuéntame Luz, ¿qué pregunta tienes? Ah, bueno, también me pueden escribir al correo cualquier inquietud que tengan, o si por ejemplo ustedes quieren crear una tabla dinámica, eh, con mucho gusto yo los puedo apoyar con sus inquietudes, no hay ningún inconveniente. Pero bueno, Luz, estoy esperando tu pregunta. Bueno, sí y no, más bien depende cómo tú crees la tabla dinámica, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú creas la tabla dinámica, como les comenté en el secreto de Excel que decía que la información lo que hace Excel es tomar y grabar todos esos datos en una caché, en la tabla dinámica, tendrías que volver a crear la tabla dinámica con los nuevos datos que tú vas a crear, ¿me entiendes? Por ejemplo, hagamos este dato acá. Hagamos este ejemplo acá rápidamente. Claro que sí, John. Puedes escribirme al correo wilmer.ramirez arroba, espérame, yo más bien te lo escribo acá. Wilmer.ramirez arroba software-shop.com. Y ahí yo puedo con mucho gusto software-shop.com. Entonces ahí yo puedo con mucho gusto responderles todas sus inquietudes, enviarles todo el material que necesiten. Perfecto, entonces como te decía Luz, mira, cuando tú tienes todos estos datos acá, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo creara una nueva tabla dinámica? Fíjate que aquí tenemos un campo vacío, ¿correcto? Ahora, vamos a eliminarlo y vamos a crear una tabla dinámica nueva, ¿sí? Completamente nueva, en una hoja nueva, ¿listo? Y aquí le voy a decir que me lo agrupe por mes, número de tienda, zona y el importe, ¿cierto? Entonces, fíjate que en las otras, me aparecía una celda de campo vacío, ¿cierto? Busquemos por acá, ¿cierto? Y en efecto, pues ya no aparece, ¿cierto? Entonces tienes que tener cuidado. Es posible que a veces Excel lo haga o a veces no lo haga, ¿listo? Entonces sí es más como de la experiencia personal que tú lo vayas cacharreando, lo vayas trabajando, vayas jugando con eso, ¿listo? Sí, puedes recuperar los datos desde que la tabla dinámica exista. No hay ningún inconveniente, claro que sí. Como te decía, mira, si yo borro los datos de origen, no le va a pasar nada a la tabla dinámica, pero si yo le doy, no sé, digámosle acá, doble clic acá, él automáticamente me muestra que la misma tabla dinámica que los mismas base de datos, discúlpenme, la misma base de datos que ya teníamos, ¿sí ven? Entonces, por ese lado, digamos que es una buena manera de recuperar los datos que se habían perdido. ¿Listo?
Listo, perfecto. Entonces estoy viendo que se podría aplicar esta sala con notas de estudiantes. Sí, claro. Sí, tú puedes aplicarlo con todo tipo de información como tú quieras. Mira, tú puedes organizar un ejemplo, puedes organizar estudiantes por edades, puedes organizarlo por la nota que se sacaron, puedes organizarlo por el programa que están haciendo o la materia que están viendo, si es en el caso de universidades, ¿sí? Y como les explicaba, lo podemos hacer a través de estos cuatro campos, ¿sí? O sea, lo importante aquí es que tengas claro por qué quieres hacer un filtro, por qué quieres dejar un dato de columnas, por qué quieres dejar un dato de filas y cuáles datos vas a dejar como valores, ¿listo? ¿Sí? Entonces es más como de que tú cojas los datos y experimentes con ellos y tengas claro que cada dato es un bloque de información que tú puedes organizar como tú quieras, ¿listo? Eso es importante. Pero sí, sí lo puedes hacer, obviamente, con cualquier cosa. Listo, súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta ya para cerrar el webcast? Sí, por supuesto. O sea, como les comentaba, las tablas dinámicas pueden ser utilizadas a lo que ustedes quieran, a lo que ustedes quieran. O sea, lo que les digo, métanse en la cabeza la idea de que son Legos, ¿sí? Y que ustedes los pueden organizar en bloques como ustedes quieran. Ese es el truco para poder aprender bien a manejar las tablas dinámicas y para poder, digamos, realizar buenos informes y que sean lo más coherentes posibles. ¿Listo? Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia a todos. Espero que nos veamos pronto en el próximo webcast de Dashboards. Va a estar espectacular. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho. Y, y bueno, entonces nos estaremos viendo muy pronto. Gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima.